Ser podcast. Giuseppe Tornatore, director de Cinema Paradiso, rodó en los años 80 una serie sobre el ascenso y la caída de uno de los capos más famosos de la mafia italiana. La obra nunca llegó a estrenarse en España y fue retirada también en Italia por las presiones. Ahora llega restaurada El Camorrista. Es uno de los estrenos que ya se puede ver en AMC Plus y en unos días va a llegar a Disney Plus La Suerte. Es una comedia, una especie de road movie sobre una amistad difícil, la de Óscar Jaenada, un torero, y Ricardo Gómez, su taxista. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Televisión vamos a empezar con un estreno tardío. Esta semana llega una serie que se rodó hace 40 años. Dani Garrán, ¿de dónde has sacado esto? Pues del fondo del cajón de los recuerdos. ¿No habías nacido? Mía, no había nacido ninguno de nosotros, ¿no? Sí, yo sí. Pepa, pues nosotros no. Probablemente sí, probablemente habría nacido. Muy poquito, pero habría nacido. Bueno, es cierto que no es habitual que nos encontremos con un estreno de una serie que se rodó hace 4 décadas, pero que acabó metida en un cajón hasta hoy, aunque en el cine español seguro que si rebuscamos hay muchas cosas que no se pudieron estrenar en su momento. Eso es lo que le ha pasado también al cine italiano, en este caso una serie italiana que es El Camorrista. 40 años han pasado exactamente desde que se rodó El Camorrista, la serie de Giuseppe Tornatore, la serie que Giuseppe Tornatore terminó 3 años antes de lanzar la oscarizada Cinema Paradiso. Desde 1985 la serie había quedado en un cajón y después de preestrenarse en el Festival de Roma en 2023, la ficción ha llegado a nuestro país a través de AMC Plus, restaurada en 4K. Está basada en la novela homónima de Giuseppe Marazzo y cuenta con 5 episodios que presentan a Raffaele Cutolo, el llamado profesor de la Camorra, que formó la organización criminal en los turbulentos años 70, que llegó a contar con más de 7.000 miembros y rivalizó con la Cosa Nostra siciliana. La vecchia Camorra che nega, uno sfascio dentro e fuori dal carcere. Tutti sbandati, tanti fin di guappi che si schifano tra loro e non sanno nemmeno controllare il traffico delle sigarette. El estadounidense Ben Gazzara se mete en la piel de Cutolo, ese capo de la mafia que bebía en parte del Padrino, mientras que la española Laura del Sol, musa de Carlos Saura en El amor brujo, encarnaba a su hermana. Se rodó al mismo tiempo que una película homónima que duró 2 meses en cartelera debido a las demandas de los criminales en los que se inspiraban los personajes de la cinta. Esta fue la causa de que la serie quedara definitivamente aparcada y nunca se programara en televisión. Ninguna cadena dio el paso a destapar las alianzas políticas y la violencia de estas organizaciones mafiosas que vetaron esta serie que ahora rescata AMC Plus. Pues la verdad es que es interesante recuperar esto, es una pequeña joya y además después de que el cine italiano y las series italianas también con problemas porque Suburra o Gomorra han tenido también su peligro, no hay autores perseguidos por la mafia que no pueden decir dónde viven, pero bueno, las cosas han cambiado afortunadamente y el peso de la mafia, aunque sigue existiendo, es menor que en aquellos años, por lo menos menor institucionalmente, o al menos eso parece. También conviene ver Il Divo para contrarrestar un poco todo. No voy a meterme más en jardines a ver si viene la mafia y Meloni todos a por mí. Bueno, un maratón. Maratón mafioso. Lo cierto es que es interesante, pero vamos a pasar también a un estreno español. Este sí que es de ahora, de hecho nos adelantamos un poco porque llegará la semana que viene, pero esto lo hacemos para que cojan ganas y también porque venimos de verla en el Festival de San Sebastián. Llega a Disney Plus esta road movie, una comedia llena de humor, con el mundo del toreo desde la barrera, eso sí, como protagonista. Y una dalia cuidaba Sevilla en los parques de Vamos a aclarar primero que no es una serie sobre tauromaquia ni sobre toros. No es Tardes de Soledad de Albert Serra, es mal, otra cosa. Pero tiene cosas en común, que ahora hablaremos. Ahora hablaremos. Es La Suerte, es la serie de Paco Plaza y Pablo Guerrero. Ellos son los creadores y directores de esta ficción que juega con la mística, la liturgia y la tradición de la España más cañí. Es una road movie rodada en 16 milímetros que sigue a la cuadrilla de un torero desde los ojos de un taxista antitaurino que poco tiene que ver con ese mundo tan hipnótico. Me pone el emoticón ese del monete que se tapa los ojos. Como casa chica la vez que se ríe.
Lo que hace falta aquí es un torero. ¿Tú te has fijado que torero no hay? Hay una flamenca, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Hay un policía, un bombero, un zurullo, hasta un Drácula hay. Vamos, que ¿por qué no hay un torero, digo yo? Porque nadie usa un torero. ¿Y el Drácula? ¿Usa tú mucho el Drácula? Una serie de casualidades concentradas en 6 capítulos que nació, como no podía ser de otra manera, de una historia real a partir de una experiencia propia, pues inesperada. Eso nos contaban Paco Plaza en San Sebastián sobre el origen de esta serie. La serie habla de la historia de una amistad, y amistad como la nuestra, ¿no? Llevamos 30 años siendo amigos desde que compartíamos pupitre en la escuela de cine. Y como la serie se llama Una serie de casualidades, es verdad que por una casualidad asombrosa acabamos en una fiesta en la habitación de un torero. Hace 6-7 años ahora. Y de repente nuestra mirada fue un poco la que tiene el personaje de Ricardo, ¿no? De repente descubrir un mundo que es como una especie de realidad paralela a la nuestra, ¿no? Con unos valores, con una manera de relacionarse, con una manera de vivir que no es la habitual, que está fuera de norma, ¿no? Y entonces esa cualidad extraordinaria es lo que creo que nos produjo una atracción de que hay algo que explicar, ¿no? Unido a que nosotros somos amigos y hablamos muchísimo y teníamos la sensación un poco de que los formatos heredados o fagocitados o mimetizados de propuestas externas llevaba a que a veces en nuestra producción, en nuestra industria, se hagan como réplicas de modelos, primero estadounidenses, luego nórdicos y tal, y decíamos, joder, es que algo esencialmente nuestro, algo que legítimamente solo pueda salir de España, cuando este mundo es únicamente nuestro, o sea, es nuestro y a la vez es súper universal. Bueno, La suerte es ante todo una historia de amistad improbable entre sus protagonistas, pero también entre sus directores. Ya les escuchábamos, Paco Plaza y Pablo Guerrero son amigos desde hace más de 30 años. Esa química natural y ese entendimiento creativo es el que se refleja en la serie. Así nos decía Pablo Guerrero lo que han querido contar en ella. Queríamos descubrir esos personajes y por la electricidad con la que viven, por la intensidad con la que viven, por lo ajenos que son a nosotros, había muchísima curiosidad y eso es lo que nos inventamos a un David, que es nosotros, que podría entrar a ese mundo, pero de una forma muy orgánica, o sea, y metimos a David y así fue saliendo la historia. ¿Y qué pasaría si te das cuenta, la serie la mueven los conflictos de los personajes? No hay una trama, no hay, porque cada capítulo hace va para un lado, para otro. Hay unos personajes los que le rodean, que queríamos que tuvieran su desarrollo y su momento, por eso en cada capítulo hay más de cada personaje y al final era curiosidad nuestra, ¿no? Y cómo podía llevar eso a un acercamiento entre ellos, incluso a una amistad desde sitios tan opuestos, ¿no? Y que al final la serie, lo decimos siempre, es un canto a la tolerancia. Bueno, pues La suerte, como decían ellos, es una serie sobre la amistad, sobre cómo dos personas aparentemente opuestas, pues llegan a ser amigos, o al menos a entenderse y a respetarse, aunque no se comprendan demasiado, ¿no? Ellos son Óscar Jaenada, el torero, y Ricardo Gómez, un taxista que está haciendo oposiciones, o está estudiando para las oposiciones, y que de repente se convierte en el chofer de ese torero. Sí, en el centro de todo está el torero, el maestro, interpretado por un Óscar Jaenada magnético, carismático, misterioso. Se encuentra en horas bajas, obligado a demostrar que todavía tiene un sitio entre los grandes. Nunca antes había puesto el actor un traje de luces y así lo vivió. Descubrir a un torero. Yo creo que eso no estaba dentro de mi cabeza. En el mundo del toro sí. En varias películas había pasado, tanto en Camarón o en Cantinflas, en que tuve que ir a la Plaza de Toros para documentarme un poco de tal. Pero el torero en sí, no, nunca había estado ahí. Y me puse a buscar y tampoco vi mucho sobre el torero. Vi a Chero Mañas con Belmonte, a un amigo mío, un compañero, Miguel Ortiz, que también hizo de torero. Y luego entrevistas con toreros no encontraba así naturales, alguna en alguna finca en el que un micro se acercaba y tal. Había muy poco. Y luego descubrí en el documental de Fernando León sobre Sabina que hay una pieza sobre José Tomás interesantísima, un plano muy corto sobre la cara de José Tomás antes de salir, que precisamente le cogieron allí en Aguascalientes. El miedo.
yo ahí vi algo que me pareció muy interesante para un torero, o sea, que no me había caído en ese miedo que pasa en los toreros, ¿no? Y eso fue a lo que me agarré para poder construir un personaje, ¿no? El miedo que pasa a esta gente. Le ha faltado a Óscar Jaenada la figura más importante del toreo con el director más importante vivo del cine español, que es Rosario, haciendo de torera en Hablé con ella. Le ha faltado ese momento de la filmografía a Óscar Jaenada. No había buscado por ahí. Bueno, por su parte, Ricardo Gómez es un estudiante de oposiciones que trabaja con el taxi de su padre y que por pura casualidad se ve relacionado con esta cuadrilla de toreros, aparentemente en las antípodas, como decíamos, pero que con el tiempo pues acaba entendiendo que son más las cosas que les pueden unir que las que les separan. Un buen tiempo después de leer los guiones, hablando con Paco y con Pablo, intentando como ver qué es lo que podía mover al personaje, ¿no? Porque evidentemente es el dinero, él va a hacer unas oposiciones y tal. Y al final, trabajando bastante en el personaje, en la historia, me di cuenta de que lo que me agarraba más a David es que se parecía mucho a amigos míos de mi pueblo. Tenía 30 años, que vivía con sus padres, que tenía a los padres encima, que no se podía permitir irse a vivir solo, que su vida dependía de cómo le fuese un examen de unas oposiciones y demás. Entonces como que me di cuenta de que había llegado el momento en mi carrera de interpretar a un tipo normal, cotidiano de la actualidad, que tiene el problema más grande seguramente al que se está enfrentando y se va a enfrentar mi generación y las que vienen, que es el de la vivienda, el de poder enfrentarse a irse de casa de sus padres teniendo ya 30 y pico años. Entonces ese fue el gran motor para entender por qué se sube a esta especie como de road movie del circo que llega a la ciudad con los toreros, con la cuadrilla y de por qué traga lo que traga, porque necesita la pasta para poder empezar su vida. Sí, son dos personajes enfrentados, diferentes, irreconciliables, dicen los actores, pero como debería ocurrir en muchos ámbitos de la vida, a fuerza de pasar tiempo juntos, pues acaban por cogerse cariño. Por mucha fe que pongas, por buenas personas que sean, cada uno en lo suyo, son dos mundos, ¿sabes? Y están hechos con otros cimientos. Entonces, es lo bonito y lo trágico, ¿no? Es el puro teatro, o sea, somos España. Y es puro teatro. Sí, pero creo que aparte también está esa idea de decir, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Óscar, pero a la vez hay lo que trata también un poco de contar la serie es como somos muy diferentes, irreconciliables, pero dada esta circunstancia de tener que compartir tiempo, de tener que tal y que cual, algo de cariño, si nos escuchamos y ponemos la empatía en juego, podemos llegar a tenernos. Algo. No, sin duda. Y la educación y el respeto, pero sí que seguro que cada uno cuando se va a dormir, lo último que piensa es menudo chalao. ¿Sabes? Bueno, la complicidad de los actores también se demuestra con el humor. El problema es que ellos no están en ese registro cómico, sino que la comedia nace de todos los secundarios que les rodean y ellos pues se tenían que mantener serios. Es difícil aguantar la risa ahí. Joder. Porque tú eres consciente de ese momento cómico por lo que sea. Entonces, lo difícil era aguantar ese gag natural, ¿no? Ese gag que también depende mucho del montaje, de la dirección, del tiempo exacto en el que dejas cada silencio. El humor es el tiempo exacto, ¿no? Sí, nos pasaba mucho. Pero yo, por ejemplo, me obsesioné con que, y lo hablaba con Paco y con Pablo, con los directores, les decía, por favor, si en algún momento se me escapa el intentar hacerme el gracioso, porque a mi alrededor porque es una cosa que como actor te puede pasar, este está metiendo los chistes, este está no sé, y tú dices, bueno, y yo tiro una frase, un tono un poco más para intentar a ver si, digo, por favor, parad, no vale, o sea, es que la gracia tiene que ser que este tipo es cero gracioso, que al espectador le llegue la comedia a través de ver, pues eso, que está flipando. O sea, y eso a la hora de medirlo en el set es delicado, claro. Sí, no era crear personajes cómicos, la situación era cómica, ¿no? Y la seriedad además de uno y del otro, en momentos era tremenda, y cuanto más serio se ponían, más cómica era la situación, ¿no? Yo creo que también nos sentimos todos identificados ahí. Es nuestra España, ¿no? De alguna manera, y eso es de alguna manera lo que nos hace gracia. ¿Cómo seguimos ahí, no? Siendo tan diferentes.
Bueno, pues La Suerte es una de las series potentes de Disney para Disney Plus para esta temporada, que estuvo, como decíamos, en el Festival de San Sebastián, que a mí me recuerda, es un poco más que un narro trip, yo diría que es un joque noche cañí, donde, bueno, pues están atrapados en esas fiestas, en esos hoteles, y el pobre Ricardo Gómez está atrapado en un taxi al que no le dejan bajar, pero en el fondo esta cosa del morbo de que se quiere quedar. A mí me parece una propuesta muy, muy, muy interesante. No... Quiero decir, hay veces que el humor de la cuadrilla me saca, porque a diferencia de Tardes de Soledad era real y aquí sí que veo la caricatura, pero me gusta mucho el duelo o la amistad entre esos dos personajes, y Óscar Jaenada, la verdad es que este tipo de papeles se le da muy bien, y Ricardo Gómez tiene una cara de no enterarse de nada que está estupendo en este personaje, o sea que yo creo que puede ser una de las series de la temporada. Sí, de no enterarse de nada mientras recita las oposiciones constantemente en ese taxi. Bueno, es como dice el subtítulo un poco de la serie, ¿no? Una serie de casualidades que se encuentran por suerte, por el destino, y bueno, entablan esta especie no de amistad, pero de acercamiento, que cada personaje se retroalimenta mientras toda esa cuadrilla alrededor, un poco a lo Serra, como decías tú, diciendo maestro, cumbre y estas cosas, que se rodó a la vez. ¿Sabes? O sea, que no podía ser tomarlo de ahí, pues genera un poco el humor. Yo creo que es desigual según los capítulos, porque es verdad que los capítulos funcionan muy cápsula, porque al moverse por las distintas localizaciones y plazas de toros, pues depende del interés que tenga cada capítulo. Yo creo que el tercer capítulo es de los mejores capítulos del año en el audiovisual español, el de Benidorm, la feria de Benidorm, los taxistas acosando a Ricardo Gómez, o sea, funciona muy bien de timing, de montaje, de todo. Claro que es muy complicado que funcione todo así, y luego en general, pues yo creo que tiene momentos muy lúcidos, otros que no funcionan tan bien, pero es una serie interesante. Yo la compro totalmente, o sea, me parece que como decía Te Pepa, subes al taxi. La relación, me subo al taxi, pero de cabeza, la relación de los dos protagonistas y cómo se va fraguando poco a poco, me parece muy interesante, cómo están escritos esos personajes, y ver desde los ojos de David, ¿no? De ese taxista, toda esa iconografía, toda esa liturgia que conlleva el mundo del toreo, me parece también muy, muy interesante, y que podemos ser todos, y que ojalá estar en esas fiestas, también te os lo digo. Bueno, yo en una de esas fiestas en los hoteles. Sí. Bueno, ¿qué pasará ahí? Mirando desde fuera. Déjalo, desde la saber. barrera siempre. Bueno, gracias Alicia Fernández, que ha estado en la dirección técnica. Nos volvemos la semana que viene, y ahí tienen La Suerte, que se estrena la próxima semana. Apúntense este estreno. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.